¿Me creerías si te dijera que una niña paralizada pudo volver a caminar, no gracias a la medicina, sino gracias a un niño sin hogar? Ella no podía hablar. Él no tenía dónde dormir, pero cuando se conocieron, ocurrió algo inexplicable, algo que ningún hospital, por moderno que fuera, podría haber predicho. Esta historia no trata de milagros en el sentido clásico. Trata de lo que puede suceder cuando dos almas rotas se reconocen en silencio. Si te gustan las historias que la ciencia no puede explicar, pero el corazón comprende, suscríbete ahora, cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves y prepárate. Ese día comenzó como todos los demás para el doctor Eduardo Hernández. Llegó al hospital antes del amanecer con la cabeza llena de informes, cirugías programadas y un dolor silencioso que persistía tras su bata limpia. Ya se había acostumbrado a los pasillos fríos, al sonido apagado de los zapatos sobre el suelo lustrado, a las miradas respetuosas que lo cruzaban y rápidamente desviaban. Pero por dentro se sentía cada vez más pequeño. Había dejado de creer que las cosas pudieran cambiar, no por falta de fe en la medicina, sino porque, con su propia hija, parecía estar fallando. Valeria permanecía indiferente, sin sonreír. Era como si viviera en un mundo donde nadie podía alcanzarla. Y él, que se pasaba los días observando los movimientos de otros cuerpos, no podía lograr que la mirada de su hija lo siguiera. Valeria estaba en la sala de fisioterapia, como siempre. Mariana había insistido en que probaran con otro terapeuta, otra técnica, otra sesión, pero todo parecía una repetición. Eduardo la observaba a través del cristal. Estaba sentada, con la cabeza ladeada, moviendo sutilmente un dedo o dos, pero sin ninguna reacción emocional. Era una angustia difícil de explicar, como si con cada intento fallido perdiera una parte de sí mismo. Fue entonces, en ese momento al salir de la sala, que sintió que algo tiraba de su bata blanca. Bajó la mirada y vio a un niño pequeño y delgado, con el pelo revuelto, que llevaba una camisa demasiado grande. Los ojos del niño eran grandes y firmes, y su voz salió sin temblor. «Déjame ir. Inténtalo. Mira cómo. Ayúdala». Eduardo se quedó paralizado por un segundo, sin saber si era un delirio, una mala broma o una absurda interferencia en la impecable rutina del hospital. Eduardo miró a su alrededor, esperando ver a alguien buscando a la niña. Quizás un padre distraído, una enfermera llamando, alguna explicación lógica, pero nadie pareció darse cuenta. Los profesionales se movían con normalidad, como si solo él pudiera ver a ese niño invisible. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó, casi automáticamente, con ese tono seco de alguien más confundido que enojado. El niño no respondió. Simplemente señaló, con la misma calma, a Valeria que estaba dentro. Fue un gesto simple pero directo, como si estuviera absolutamente seguro de que pertenecía allí, en ese momento, en ese lugar. Eduardo percibió algo diferente. Allí, una incomodidad quizás, o tal vez una vergüenza oculta. El niño, claramente sin hogar, miraba a su hija con más atención que todos los especialistas con los que había hablado. Dudó, pero algo en él, quizás desesperación o culpa, le impidió apartar al niño de inmediato. En cambio, simplemente lo tomó del brazo, lentamente, y dijo: «No puedes estar aquí. Esto es un hospital». Y el niño respondió en voz baja pero con firmeza: «Sí que lo estás, pero ella me vio. Y tú, yo también la vi». Eso le conmovió de una forma difícil de explicar. No fue la frase en sí, sino la forma en que la dijo. Sin artificios, sin atractivo, como si existiera una conexión entre ellos dos, Valeria y el niño, que él, Eduardo, nunca había sabido construir. El médico miró hacia la habitación y por primera vez en semanas vio a su hija con los ojos abiertos, mirando por el cristal directamente al niño. No era una mirada perdida, era una mirada de reconocimiento.
y por un segundo, solo un segundo, sonrió. Eduardo no sabía qué hacer. Esto era técnicamente una violación grave. Un menor, sin compañía, en una zona restringida del hospital. Pero allí, ante la inusual sonrisa de su hija, se sentía ridículo. ¿Cómo podía explicarles a los demás médicos, o a sí mismo, que este chico sucio, con su olor a calle y su mirada serena, había hecho más en un segundo que meses de especialistas de renombre? El protocolo le gritaba en la cabeza, pero algo gritaba más fuerte en su interior. ¿Y si fuera? ¿Cierto? ¿Y si este chico realmente supiera lo que hacía? Valeria, habitualmente apática, ahora golpeaba ligeramente la silla con las manos, como pidiendo algo, como si lo llamara. Eduardo se agachó, lo miró a los ojos y preguntó, ¿qué? ¿Lo hubiera hecho si me hubieras dejado intentarlo? El chico respondió con naturalidad, solo necesito estar contigo. Ella, habla, canta. Y entonces Eduardo hizo algo que ni él mismo entendió en ese momento. Simplemente se llevó la placa al pecho, abrió la puerta con la tarjeta y dijo, 5 minutos. Mateo entró despacio, sin prisa. No parecía emocionado ni asustado. Parecía seguro de lo que hacía, como si ya lo hubiera experimentado. Se acercó a Valeria con cuidado, sin tocarla. Se sentó en el suelo frente a ella y empezó a cantar suavemente. Una melodía sencilla, casi infantil, que Eduardo no reconoció. Pero Valeria sí la reconoció. Era evidente. Giró la cabeza lentamente, fijó la mirada en él y empezó a balbucear sonidos que él nunca había oído. Sonidos con intención, con emoción, como si intentara responder a la música. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Se quedó allí, sin saber si presenciaba un milagro o un error ético irreversible. Pero no podía interrumpir. Era su hija, y era la primera vez desde que nació que la veía realmente presente. El tiempo parecía suspendido en aquella habitación. Eduardo no recordaba la última vez que había estado tan quieto, tan absorto en una escena, incapaz de moverse. El chico seguía cantando, ahora más suave, casi como un susurro, mientras los ojos de Valeria parecían seguirlo como si fuera el único ser vivo del mundo. Intentaba repetir sonidos, y con cada sílaba mal formada, el rostro de Mateo se iluminaba, como si lo esperaran. No corregía, no exigía, solo esperaba. La calma del chico desconcertaba a Eduardo. Había ternura, paciencia y algo aún más raro, una completa falta de juicio. Por primera vez, Valeria no era una paciente, ni un caso clínico. Era solo una chica a la que escuchaban. Eduardo se sintió avergonzado. Él, con todos sus diplomas, con todos sus intentos, nunca se había acercado a ella así. Cuando el cronómetro se acabó y los 5 minutos se convirtieron en 15, Eduardo entró en la habitación. No pudo ocultar su emoción, pero aún así intentó mantener un tono profesional. Dijo que ya era hora, que necesitaba sacar al chico. Mateo se levantó de inmediato, sin quejarse, pero antes se inclinó hacia Valeria y apoyó su frente contra la de ella. «Buenos días». «¿Vuelve?», dijo, y ella respondió con un murmullo que nadie entendió, pero que sonaba como si lo estuviera haciendo. Eduardo lo siguió hasta la puerta, aún confundido sobre lo que hacía. Cuando ella volvió a preguntarle su nombre, el chico respondió, «Mateo Flores». Entonces, en lugar de recorrer los pasillos interiores, se dirigió a la puerta de cristal y salió corriendo, cruzando la calle hacia la plaza. Eduardo se quedó quieto, observándolo. Lo vio sacar un periódico de debajo de un árbol y acostarse. No parecía estar huyendo, parecía simplemente regresar a casa. Eduardo regresó a casa ese día con la cabeza dando vueltas. Mariana intentó conversar, preguntarle qué tal el día, si Valeria había comido bien, pero él solo respondió con un «fue diferente» y se fue directo a su habitación. Se sentó en el borde de la cama, todavía con la bata puesta, mirándose las manos.
La imagen de su hija intentando balbucear palabras, su breve sonrisa, su frente pegada a la de Mateo, todo volvió a su mente en destellos. Se preguntó si sería solo un rayo de esperanza, algo que pronto se desvanecería, pero una parte de él no podía olvidarlo. En mitad de la noche, se levantó y fue a la cuna de Valeria. Ella dormía plácidamente, pero con una leve sonrisa en los labios. Eso lo conmovió de nuevo. Era como si soñara con algo bueno, y él lo sabía. En el fondo, sabía que al día siguiente no podría ignorarlo, que lo buscaría. Ese chico sin querer había perturbado un lugar que había encerrado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, antes de empezar a trabajar, Eduardo salió del hospital y cruzó la calle. Se sintió ridículo. Un cirujano de renombre, caminando entre bancas rotas y árboles secos, buscando a un niño que quizá ni siquiera quisiera volver. Pero tenía que hacerlo. Al llegar a la plaza, vio un montón de periódicos, y entre ellos, el pelo despeinado de Mateo. El niño ya estaba despierto, con un trozo de pan seco en la mano, como si supiera que alguien venía. Cuando Eduardo se detuvo frente a él, Mateo simplemente levantó la vista y preguntó: ¿Puedo? Séela. ¿Otra vez? No hubo palabras, ni convencimiento. Eduardo simplemente asintió y le tendió la mano. Mateo la tomó sin dudarlo. Y los dos, un hombre destrozado por dentro y un niño que parecía haber vivido más de lo debido, cruzaron la calle juntos como si fuera natural. Esta vez, Eduardo condujo a Mateo a la sala de rehabilitación por una entrada lateral. No quería llamar la atención. Sabía que, si sus compañeros veían a ese chico con chanclas agujereadas y camiseta de adulto caminando por los pasillos, las preguntas serían inevitables. «Es solo hoy», intentó decirse, pero sabía que no. Algo se estaba descontrolando. Cuando llegaron a la sala, la terapeuta estaba colocando a Valeria en su posición, con el cuerpo tan flácido como siempre. Pero al ver a Mateo, se movió. No gritó ni sonrió ampliamente, pero sus ojos brillaron y su cuerpo se tensó como si estuviera a punto de levantarse. Sola. La terapeuta frunció el ceño, confundida. Eduardo simplemente dijo que el chico era un observador autorizado. Mateo se arrodilló en el suelo, empezó a cantar la misma melodía del día anterior, y en menos de 2 minutos, Valeria golpeaba con fuerza los pies contra el cojín, como si intentara seguirle el ritmo. El terapeuta pareció sobresaltado. Eduardo simplemente observaba. Era evidente que lo que estaba sucediendo no encajaba en ningún protocolo, pero era real. Tras unos 20 minutos, la sesión terminó. El terapeuta, visiblemente conmovido, no dijo nada, solo asintió, como si reconociera algo indescriptible. Al final del día, Eduardo llamó a Mariana a su consultorio. Le contó todo, no se guardó nada. Esperaba su juicio, pero ella simplemente escuchó, con los brazos cruzados, y cuando terminó, preguntó: ¿Y dónde dormirá esta noche? Eso desbarató a Eduardo, porque no lo había pensado. Mateo no tenía familia, ni hogar. Dormía en un cuadrado, en el frío. Y ahora, de repente, formaba parte de todo. Eduardo dudó un segundo, pero Mariana añadió con firmeza: «Llevémoslo a casa, aunque sean solo unos días». Y así fue como, esa noche, Mateo se sentó a la mesa con ellos, con Valeria en su regazo, riendo suavemente, como si siempre hubiera sido así. La rutina de la casa cambió en los días siguientes. Era como si una presencia invisible se hubiera colocado en el centro de todo, reorganizando la dinámica. Mateo no hacía ruido, no pedía nada, pero estaba en todas partes. Se despertaba temprano, ayudaba a Mariana con el café, recogía los juguetes de Valeria que se habían caído al suelo, cantaba mientras ella comía y pasaba largos ratos con ella sentado en su regazo, como si ese fuera su único trabajo. Y quizá lo era. Eduardo observaba todo con cautela.
Una parte quería confiar, otra parte aún lo encontraba demasiado absurdo. Era médico, racional, acostumbrado a las causas y los efectos. Pero allí, frente a su hija riendo sola en la alfombra de la sala, no podía negar lo que veía. Por la noche, mientras Valeria dormía y Mateo se acurrucaba en el colchón improvisado de la habitación de invitados, Eduardo y Mariana intercambiaban largas miradas, llenas de duda, pero también de una extraña esperanza. Todo era tan improbable, y sin embargo se sentía tan bien. Una mañana, Eduardo llegó temprano al hospital, y antes de subir, se detuvo en recepción. Una de las coordinadoras de la sala pediátrica lo esperaba con expresión agria. Comentó que habían recibido informes de un niño extraño que deambulaba por los pasillos sin autorización. Un guardia de seguridad lo había visto entrar por la entrada del personal. ¿Es su sobrino?, preguntó con recelo. Eduardo respondió que era un huésped temporal, pero vio en sus ojos que esto no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Y no pasó. Esa tarde lo citaron a una reunión con el director clínico. También estaban presentes 2 médicos de alto rango, el equipo legal del hospital y un informe impreso con las veces que Mateo había estado en las habitaciones. Dijeron que comprendían su dolor como padre, pero que ponía en riesgo al hospital. No podemos permitir este tipo de interferencia desproporcionada en la atención al paciente. Eduardo sintió una fría ira subirle por la garganta, pero la contuvo, porque en ese mismo momento comprendió que proteger a Mateo significaría enfrentarse a mucho más que la burocracia. Significaría ir contra todo el sistema que él mismo había ayudado a construir. Salió de la reunión con la mandíbula apretada. Pasó de largo el ala administrativa sin saludar a nadie. Entró en su despacho y cerró la puerta con llave. Se sentó en la silla y se quedó mirando al vacío durante unos minutos. Se sintió traicionado y al mismo tiempo avergonzado por no haber previsto esto. Sabía que lo observaban, que todo lo que hiciera ahora tendría un doble peso, pero también sabía que si no defendía lo que le estaba pasando a Valeria, no podría vivir con ello más adelante. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Mariana: que Mateo no vaya al hospital hoy. Fue un intento de ganar tiempo, de pensar en una salida. Ese día, Valeria lloró durante toda la sesión. La terapeuta, a pesar de sus años de experiencia, parecía desconcertada. Dijo que era como si la niña buscara algo o a alguien. Eduardo simplemente asintió, sin revelar nada. Al llegar a casa, vio a Mateo en el sofá, con Valeria acurrucada en su regazo, dormida. El niño también parecía abatido. «No pude ir hoy». «¿Verdad?», preguntó, y Eduardo, con el corazón apesadumbrado, asintió. La casa se volvió más silenciosa las noches siguientes. Valeria empezó a ponerse rígida de nuevo, rechazando la comida, apartando los juguetes con el brazo. Mariana lo notó, por supuesto, y Eduardo lo sintió como una puñalada lenta. No era psicológico, no era solo necesidad, era como si Mateo formara parte de su funcionamiento ahora, como si su ausencia lo estuviera desbaratando todo. Un sábado por la tarde, mientras lavaba los platos, Eduardo oyó un ruido en el pasillo y fue a ver qué era. Encontró a Valeria sentada en el suelo de la habitación de Mateo, gateando hacia su pila de ropa. Agarraba una camiseta con la cara hundida en ella, murmurando algo que solo él entendía. Mateo, no era llanto, era una súplica, y esa fue la gota que colmó el vaso. Eduardo regresó al hospital el lunes con la decisión tomada. Había terminado de esconderse. Si querían juzgar, que lo hicieran, pero ya no iba a negar la importancia de ese chico en la vida de su hija. Eduardo llegó al hospital con Mateo a su lado, de la mano, sin disimulo. El chico llevaba una camisa limpia, pero aún demasiado suelta, que Mariana le había reservado. El ascensor se sentía más apretado ese día.
como si el aire dentro estuviera cargado de juicio. Nadie dijo nada, pero todos miraban, y Eduardo no apartó la mirada de nadie. Cuando llegaron a la sala de fisioterapia, la terapeuta se levantó de su silla, sorprendida. Valeria, al ver a Mateo, comenzó a inquietarse de nuevo, y esta vez la terapeuta no dijo nada, simplemente lo dejó acercarse. La música regresó. La respuesta de Valeria también. Los movimientos regresaron como desbloqueados por algo invisible. No era magia, era un vínculo. Era algo que ninguna medicina formal podía explicar, pero estaba allí, a plena vista. Llamaron al director clínico. Se quedó en la puerta, observando. No interrumpió, no habló, simplemente se quedó. Y se fue, con el rostro ilegible. En los días siguientes, el hospital se dividió. Algunos miembros del personal consideraron inaceptable lo que estaba sucediendo. Otros, en silencio, esperaban lo mejor. La administración decidió mantener a Mateo alejado de las habitaciones hasta que se analizara formalmente la situación. Eduardo, por su parte, comenzó a documentarlo todo. Grabó en video sus interacciones, anotó las reacciones de Valeria e incluso grabó las sesiones nocturnas en casa. Empezó a estudiar más sobre la neuroplasticidad infantil y los vínculos emocionales en el desarrollo motor. Intentó, de alguna manera, dar una explicación científica a lo que presenciaba. Mariana se convirtió en su compañera en este proceso, y poco a poco, su hogar se convirtió en un laboratorio de amor improvisado. Mateo, sin mucha comprensión, simplemente hizo lo que sabía: estar con Valeria. Contaba cuentos, le enseñaba canciones, creaba juguetes con tapas de frascos y retazos de tela. Y Valeria evolucionó, lentamente, pero con claridad, hasta el punto de que un día pudo levantar el brazo para recoger un juguete. Eduardo lloró en el baño durante casi 10 minutos después de eso. A este ritmo avanzaban las cosas hasta que, de la nada, el pasado llamó a la puerta. Literalmente. Una tarde cualquiera, mientras Mateo y Valeria estaban tumbados en la alfombra de la sala viendo dibujos animados, sonó el timbre. Mariana fue a abrir, y la voz que llegó desde afuera le heló la sangre. Soy Sofía, la madre de Valeria, el nombre que no se había pronunciado en mucho tiempo. La mujer que desapareció tras el parto, que nunca buscó a su hija, estaba allí. Mariana llamó a Eduardo, quien llegó a la puerta sin saber qué esperar. Sofía estaba bien vestida, con el pelo liso y lacio, una postura impecable, pero su mirada estaba inquieta. Dijo que vivía en la Ciudad de México, que había oído por conocidos que Valeria estaba progresando y quería verlo con sus propios ojos. Eduardo dudó, pero la dejó entrar. No había forma de detener a una madre biológica, pero todo en su interior se encogía. Sofía entró y se detuvo al ver a Mateo y Valeria. La niña rió al verla, pero se giró rápidamente hacia el niño, como buscando protección. Mateo no dijo nada. Sofía sí. ¿Quién es?, preguntó con un dejo de ironía. Mariana se adelantó para explicar, pero Eduardo tomó la iniciativa. Explicó con calma quién era Mateo, qué había hecho por su hija, cómo la niña reaccionaba ante él de maneras que nunca antes había reaccionado ante nadie. Sofía escuchó en silencio, pero algo en su postura dejaba claro: no se sentía cómoda. Dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo, pero que como madre quería evaluar el entorno en el que se criaba su hija. Mariana contuvo la respiración. Después de que ella se fuera, Eduardo se quedó quieto durante largos minutos, mirando por la ventana. «Esto va a ser un problema», dijo. Mariana simplemente asintió, y esa noche, Mateo durmió entre ellos en el sofá, como si fuera lo más natural del mundo. Dulfos. Presencia de Sofía flotaba como una nube. Empezó a aparecer con frecuencia, a veces como advertencia, a veces no. Traía regalos caros, ropa que a Valeria no parecía gustarle,
juguetes electrónicos que ella ignoraba por completo. Intentó grabar videos, publicarlos en redes sociales, proyectando una imagen de cercanía que no se correspondía con la realidad. Valeria lo toleraba, pero no reaccionaba como con Mateo. Permanecía callada, distante, como si se desconectara. Sofía lo notó, por supuesto. Empezó a molestarla. Dijo que confundían cariño con necesidad, que no era sano para su hija depender emocionalmente de un niño de la calle. Mariana perdió los estribos más de una vez, pero Eduardo intentó mantener la compostura. Sabía que cualquier gesto precipitado podía acabar en una demanda. Mateo, en cambio, parecía presentirlo todo. Dejó de cantar tanto, se volvió más callado. Por las noches preguntaba si tenía que irse. Eduardo respondía con un «ahora no», que ni siquiera él podía creer del todo. Fue en ese ambiente tenso que Mateo empezó a enfermarse. Primero tuvo toses dispersas, luego fiebre baja, hasta que un domingo por la tarde se desmayó en el baño. Eduardo lo llevó de urgencia al hospital. El diagnóstico llegó rápidamente: neumonía. Nada grave, dijeron los médicos, pero suficiente para asustar a todos. Mariana se quedó con él en la habitación. Eduardo iba y venía de las cirugías, pero lo que más le dolía era ver a Valeria en recaída. Durante los días que Mateo estuvo hospitalizado, dejó de comer, lloró durante horas y rechazó el contacto con todos. Era como si hubiera vuelto a su estado anterior a ser niño. Mariana intentó mantener la calma, pero Eduardo sabía que no tenía explicación clínica. Una noche, Valeria se arrastró hasta la puerta y se quedó allí, apoyada en ella, golpeando suavemente los puños contra la madera. «Mateo, Mateo», murmuró, y eso la desgarró por dentro. A la mañana siguiente, Eduardo tomó una decisión. Estaba cansado de esperar opiniones, permiso o comprensión externa. Vistió a Valeria con una sudadera ligera, agarró una manta y la llevó al hospital en brazos, sin hablar con nadie. Subió directamente a la habitación donde Mateo estaba hospitalizado. Al abrir la puerta, el niño dormía, pálido, con vías intravenosas en su delgado brazo. Valeria, al verlo, empezó a moverse. Estiró sus bracitos y, por primera vez, luchó por salir del regazo de su padre. Eduardo la bajó lentamente, y lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Puso un pie delante del otro, tambaleándose como si fuera a caerse, pero siguió adelante. Cada paso parecía esfuerzo, pero sus ojos estaban fijos en Mateo. Al acercarse a la cama, extendió su manita y le tocó el brazo. Mateo abrió los ojos y sonrió, aunque débilmente. «Hermana», susurró. Eduardo tuvo que apoyarse en la pared. Era demasiado. Era imposible, pero era real. Valeria, la chica que nunca se había mantenido en pie más de unos segundos, había caminado. Lo había hecho por alguien. No por ánimo médico ni por presión, sino por un vínculo. Mariana, que llegó momentos después, rompió a llorar al verlo. Las enfermeras comenzaron a congregarse en la puerta, atónitas, y en un rincón, Sofía, a quien habían notificado de la hospitalización y que estaba de paso por el hospital, lo vio todo. No dijo ni una palabra. Simplemente observó, inmóvil, cómo su hija, la que había dejado atrás, daba sus primeros pasos hacia un chico al que no reconocía como familia. Esa noche, después de que todos se fueran, Eduardo se sentó con ella en la cafetería del hospital. Le dijo sin rodeos: «No perdiste a tu hija, pero perdiste el lugar que elegiste abandonar, y ahora ella ha creado otro, el que estaba con ella». Sofía no discutió, solo asintió, con los ojos enrojecidos, y dijo: «Lo vi». Después de esa noche, las cosas cambiaron silenciosa, pero profundamente. Sofía empezó a aparecer con menos frecuencia, y cuando lo hacía, su tono cambiaba. Ya no traía regalos ni interacciones forzadas, simplemente observaba.
A veces se sentaba en un rincón de la habitación y observaba a Mateo con Valeria. Parecía comprender por fin que no se trataba de competencia, sino de presencia, de conexión, de entrega. Eduardo, a su vez, empezó a ver el hospital de otra manera. El mismo lugar que durante años había representado su identidad y prestigio, era ahora el escenario de una transformación que nunca imaginó que experimentaría. Algunos colegas empezaron a respetar, aunque en 1800, silencio, la presencia de Mateo. Otros permanecieron inquietos, pero tras el episodio del paseo de Valeria, se volvió imposible de ignorar. La historia se extendió por los pasillos, y con el tiempo, incluso el director clínico pareció recular, como si reconociera que allí había algo más grande que cualquier reglamento. Mateo permaneció hospitalizado una semana más. Se recuperó rápidamente, para alivio de todos. Valeria lo visitaba a diario, y con él allí volvió a comer, sonreír y cantar. Cuando por fin regresó a casa, lo recibió una fiesta improvisada, con globos colgados con cinta adhesiva y un pastel horneado por Mariana. Volvió la rutina, pero algo en Eduardo había cambiado profundamente. Por primera vez, se permitió sentir orgullo por algo que no fuera técnico ni académico. Estaba orgulloso de la valentía de permitir que un niño invisible cruzara la frontera hacia su mundo, y más que eso, de haber tenido la humildad de aprender de él. Una noche, al ver a Mateo y Valeria durmiendo, juntos en el sofá, Mariana se apoyó en su hombro y le preguntó en voz baja, ¿alguna vez has pensado en adoptar oficialmente? Eduardo guardó silencio unos segundos. Luego respondió, lo pienso todos los días. El proceso de adopción no fue sencillo. La burocracia parecía empeñada en demostrar a cada paso que el amor no bastaba. Visitas de trabajadores sociales, entrevistas, informes y análisis psicológicos. Preguntaron sobre sus ingresos, el pasado de Mateo y sus vínculos verdaderos, como si todo lo vivido necesitara ser plasmado en papel membretado. Eduardo contuvo la ira lo mejor que pudo. Mariana se mostró firme y paciente, pero le irritaban preguntas absurdas como ¿por qué no ayudar al niño sin adoptarlo? O ¿y si tiene traumas? Como si todos los presentes no tuvieran los suyos, como si Valeria no tuviera los suyos, pero él respondía a todo, sin evasivas, mostraba vídeos, informes, la evolución clínica de su hija, los dibujos que Mateo había hecho, las palabras que ahora podía pronunciar con claridad. Poco a poco los profesionales empezaron a comprender, no porque fuera conmovedor, sino porque era innegable. Esta era una familia, aunque no encajara en el molde tradicional. Fue durante este proceso que el hospital tomó una decisión que nadie esperaba. Inspirados por el caso de Valeria y presionados por la creciente respuesta en redes sociales, crearon un pequeño proyecto piloto de rehabilitación emocional. Un espacio colorido y más humanizado, donde voluntarios capacitados, incluyendo madres, hermanos e incluso antiguos pacientes, podían participar activamente en el cuidado de los niños. Eduardo fue invitado a coordinar los aspectos técnicos. Al principio se mostró reacio, pero aceptó. Quería asegurarse de que se hiciera bien. Mariana también se involucró, ayudando con la ambientación, adaptando juguetes y dando la bienvenida a otras madres. Mateo se convirtió en un símbolo informal del proyecto, aunque no entendía del todo lo que implicaba. Lo que sí entendía era que ahora dormía en una cama de verdad. Tenía ropa en el armario, 2 adultos que lo llamaban por su nombre y una hermana que lo esperaba todas las mañanas para cantarle. Y eso, para él, era todo. El día que el juez firmó el decreto de adopción fue sencillo, casi decepcionante, sin discursos, sin celebración oficial, solo un papel, un sello y el nombre Mateo Flores Hernández, escrito con tinta negra en el documento.
Eduardo lo miró fijamente durante largos segundos, como si intentara asimilar cada letra. Mateo, a su lado, no comprendió de inmediato su peso, pero cuando salieron del juzgado y Eduardo se agachó para decir: «Ahora eres oficialmente nuestro hijo», el niño simplemente sonrió y respondió con una frase que dejó al médico sin palabras durante un buen rato: «Siempre lo he sido». Esa frase resonó en su cabeza todo el día. Era cierto. La adopción había sido solo una formalidad para el mundo. Para los tres, había sido real durante mucho tiempo. Mariana lloraba en silencio en el coche, de la mano de Valeria, quien aplaudía sin entender del todo, pero sintiendo que algo bueno había sucedido. En los días siguientes, la vida continuó con pequeños y nuevos rituales. Mateo empezó a asistir a una escuela cercana, con uniforme, lonchera y mochila. El primer día salió con la camisa desabrochada y el pelo despeinado, pero regresó contando cada detalle como si hubiera vivido una aventura. Valeria, ahora con movimientos cada vez más firmes, lo esperaba en la puerta con un dibujo en la mano. Mariana dijo que era su momento favorito del día. Eduardo, incluso ocupado en el hospital, siempre intentaba llegar a tiempo para verlos juntos al caer la tarde. A veces se paraba al otro lado de la calle, observando desde lejos, como un espectador de su propia vida. Y por primera vez en muchos años sintió paz. No una paz completa, sin conflictos ni desafíos, sino la sensación de que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta, no solo como padre, sino como hombre. La noticia de la adopción de Mateo se extendió rápidamente por los pasillos del hospital. Algunos lo felicitaron, otros solo susurraron. Hubo quienes incluso dijeron, a sus espaldas, que Eduardo había perdido la cabeza. Un cirujano de renombre que adoptaba a un niño de la calle que invadía el hospital. Pero ya no le importaba. Lo que una vez lo había dolido ahora parecía irrelevante. Quienes conocían toda la historia lo entendían. Y quienes no necesitaban entenderlo. Lo que importaba era que Mateo tenía un nombre en el certificado de nacimiento, un cepillo de dientes en el lavabo y un lugar en la mesa. Y sobre todo, tenía una hermana que ahora caminaba con apoyo, pronunciaba palabras con significado y reía a carcajadas todos los días. La casa, antes silenciosa, casi fría, ahora tenía el ruido de los dibujos animados, el olor a tostadas y la ropa tirada en los sofás. Era un desastre, pero era la vida. Un día, mientras ordenaba los juguetes de Valeria, Eduardo encontró un dibujo pegado en la pared del dormitorio. Era sencillo, con rasgos infantiles, dos niños tomados de la mano y un adulto con bata, sonriendo. Sobre ellos, escrito con letras torcidas, estaba: «Mi familia». Se quedó allí, mirando fijamente. No dijo nada. Simplemente se apoyó en la pared y se quedó allí largo rato, porque eso lo resumía todo. La sangre, los papeles, los juicios no importaban. Lo que hacía a una familia era esto: ser. Ser incluso cuando no. Es una obligación. Cuidar sin que se lo pidan, amar sin pedir nada a cambio, y ver eso viniendo de su hija, incluso con sus limitaciones, lo conmovió como ninguna cirugía podría. Esa noche llevó el dibujo a la sala y se lo enseñó a Mariana. Ella no dijo nada, simplemente pegó el papel a la puerta del refrigerador con un imán y le dio un beso prolongado en la frente. Después volvieron a hablar como si fuera normal, pero sabían que no lo era. Fue el milagro silencioso que habían creado juntos. Con el tiempo, Mateo empezó a interesarse por todo lo relacionado con la recuperación de Valeria. Le hacía preguntas sobre músculos, movimientos y los patrones de huesos y nervios. Eduardo lo notó. Al principio pensó que era solo curiosidad infantil, pero el niño lo recordaba todo. Repetía los nombres, las funciones, las causas.
Empezó a inventar juegos basados en ejercicios de fisioterapia. Usaba cordones de zapatos para simular tendones, trozos de cartón para hacer sillas adaptadas en miniatura. Mariana decía que tenía la mirada de quien ya sabía y apenas recordaba. Y quizá fuera cierto, porque esa sabiduría no era técnica, sino empírica, nacida de la experiencia, de vivir con su hermana enferma, de la pérdida de su madre, enfermera, de la observación silenciosa de todo lo que le rodeaba. No era un don místico, era atención, era amor convertido en práctica. Eduardo comenzó a animarlo. Le llevó libros ilustrados, le mostró videos educativos y le explicó conceptos con sencillez. Mateo lo absorbió todo. Con menos de 6 años ya podía nombrar las partes del cuerpo humano con una precisión impresionante. Es más, sabía cómo aplicarlo con empatía. En una de las sesiones del hospital, una niña con parálisis severa lloró y se negó a participar en los ejercicios. Los profesionales lo intentaron todo. Nada funcionó. Mateo se acercó, sin decir nada, y comenzó a cantar suavemente. Luego, colocó un osito de peluche en el suelo e hizo como si fuera él quien hacía los movimientos. La niña dejó de llorar poco a poco y siguió al osito. Fue una escena simple, pero allí, en ese momento, nació la idea que lo cambiaría todo. Uno de los médicos presentes sugirió: ¿por qué no creamos un programa para que pueda participar formalmente en las sesiones? No como terapeuta, la ley no lo permitía, sino como símbolo, como apoyo emocional. Y así nació el embrión del proyecto que llevaría su nombre. El proyecto empezó pequeño: una habitación adaptada, unas cuantas almohadas de colores, juguetes sensoriales y un horario flexible. Mateo no tenía un rol formal ni un horario fijo, pero llegaba todos los días, a veces antes que el propio personal. Saludaba a los niños con una sonrisa tímida, ayudaba a elegir canciones y les mostraba dibujos que había hecho con Valeria en casa. Al principio, algunos padres se sorprendieron. ¿Es empleado?, preguntaban. No, respondieron los coordinadores. Es Mateo. Y con el tiempo, eso se convirtió en suficiente. Los niños lo reconocieron y sonrieron al verlo. Algunos solo accedieron a empezar los ejercicios cuando llegó. Era como si su presencia legitimara el espacio como algo seguro, donde no serían puestos a prueba ni forzados, simplemente bienvenidos. Eduardo, desde la distancia, lo observaba todo. A veces se conmovía en silencio. Sabía que esto era más grande que todos ellos, y que había comenzado con un tirón en su bata, allá atrás, en el frío pasillo del hospital. El impacto creció. Un periodista que cubría proyectos de inclusión infantil visitó la sala, observó las sesiones y escribió un artículo titulado «El niño que enseñó a un hospital a escuchar». El artículo se viralizó. Personas de todo el país comenzaron a contactarlo. Querían conocer a Mateo, entender cómo un niño de 6 años podía hacer lo que muchos adultos no podían. Eduardo recibió invitaciones a charlas, simposios y congresos. Rechazó la mayoría. Dijo que no se trataba de él. Y no era así. Se trataba de lo que el amor podía lograr cuando nadie más creía. Valeria también comenzó a participar activamente. Ayudaba a los más pequeños a sostener sus juguetes, imitaba gestos con las manos y sonreía con frecuencia. Era casi increíble compararla con la niña apática de meses atrás. Incluso Sofía, con el tiempo, comenzó a visitarnos con una perspectiva diferente, más humilde. A veces observaba las sesiones desde lejos, sin molestar. Luego se marchaba en silencio, con una mezcla de arrepentimiento y respeto en el rostro. Fue durante una de estas visitas silenciosas que Sofía tomó una decisión inesperada. Buscó a Eduardo y Mariana y con la voz entrecortada les pidió hablar. Dijo que ya no quería competir por espacio,
que entendía que había perdido momentos que nunca volverían, pero que aún quería estar presente de alguna manera. Propuso algo que meses antes parecía improbable: escribir un libro. No sobre sí misma, sino sobre Valeria, sobre lo que vio suceder, sobre lo que perdió, sí, pero sobre todo, sobre lo que aprendió. Eduardo, cauteloso, le preguntó si se trataba de un intento de redención pública. Sofía lo negó. Dijo que escribir sería la única manera de organizar todo lo que sentía, y que tal vez, al plasmarlo en papel, algún día podría perdonarse por haber huido. Mariana escuchó en silencio y al final simplemente dijo: «Si eres sincera, de nada». Y así comenzó el libro, que daría voz a la historia desde la perspectiva de alguien que casi no formaba parte de ella. Mientras tanto, Mateo seguía creciendo. Poco a poco dejó de ser el niño hacedor de milagros y se convirtió en él mismo, con sus rarezas, sus errores, sus silencios. Y eso era bueno. Eduardo se esforzaba por tratarlo como a un niño normal en casa. Lo regañaba por dejar los juguetes tirados, le imponía horarios y le enseñaba a tender la cama. Mariana, a su vez, le enseñó a escribir, a cocinar y a guardar con cuidado las cosas de su hermana. Valeria ya caminaba con ayuda. Decía frases cortas y a veces llamaba a Mateo hermano del corazón. Eso derretía a cualquiera que lo oyera, pero en casa, entre ellos, todo seguía igual. La vida se había asentado, sin grandes planes, pero con constancia. Y lo más sorprendente era precisamente esto. Ya no había heroísmo. Había vida cotidiana, rutina, una casa con el sonido de las risas, el olor a pan horneándose y niños peleándose por el control remoto. Y después de tanto, eso era lo que más valoraban todos allí. El Hospital San Ángel inauguró oficialmente el ala Mateo. Flores. Era una habitación espaciosa, llena de luz natural, con ventanas bajas para que los niños pudieran ver el jardín exterior y paredes pintadas con dibujos hechos por Valeria y otros pequeños pacientes. Mateo, de 6 años, participó en la ceremonia junto a Eduardo, Mariana y el equipo multidisciplinario. Llevaba una camisa de vestir que detestaba, pero soportó el calor y los flashes de las cámaras. Valeria llevaba un vestido amarillo, sentada en su silla adaptada con ruedas a medida. Cuando lo llamaron para cortar la cinta simbólica, Mateo miró a Eduardo con un dejo de pánico en los ojos. Y fue su hermana quien le tomó la mano y le dijo, con la sencillez que solo ella sabía: «Ve, aquí estoy». Fue, cortó la cinta y aplaudió junto con todos los demás, sin comprender del todo la magnitud del evento. El proyecto creció. Otras unidades hospitalarias comenzaron a visitar la sala para estudiar el modelo. Algunas intentaron copiarlo, otras se inspiraron, pero ninguna pudo replicar lo que San Ángel había construido, porque allí, en el centro de todo, yacía una historia real, hecha de fracasos, pérdidas y nuevos comienzos. No era una fórmula, era un vínculo, era cariño aplicado con paciencia y constancia. El hospital, antes conocido por sus pasillos fríos y protocolos rígidos, era ahora un referente en rehabilitación emocional y humanización del cuidado infantil. Y esto también cambió la forma en que los profesionales comenzaron a ver a sus propios pacientes. Ese niño que un día tiró de la bata de un cirujano se convirtió en un símbolo viviente de que la sabiduría existe donde menos se la espera, y que escuchar, cuando se escucha de verdad, puede sanar más que cualquier bisturí. Sofía publicó el libro el mismo año en que se inauguró el ala. El título era sencillo: Ella me esperó. La portada mostraba un dibujo de Valeria, con 2 figuritas tomadas de la mano, rodeadas de corazones torcidos. El libro no era un informe técnico ni una biografía. Era una disculpa, disfrazada de narrativa.
En sus páginas relataba lo que vio, lo que no vio y lo que tuvo que suceder para poder afrontar su propia ausencia. Algunos lo elogiaron, otros lo consideraron oportunista. Pero Eduardo comprendió que no le correspondía juzgar. Esto era parte de la sanación de Sofía y él sabía lo lento y lleno de heridas abiertas que era ese proceso. Valeria recibió un ejemplar autografiado con la dedicatoria: a mi hija, quien me enseñó que el amor puede esperar. No entendía qué significaba, pero Eduardo conservó el libro con cuidado, sabiendo que algún día, cuando fuera mayor, podría leerlo y tomar sus propias decisiones al respecto. Mientras el mundo a su alrededor seguía en movimiento, con sus emergencias y crisis, dentro de esa casa, los cambios eran más sutiles pero profundos. Valeria aprendió a correr, con apoyo, a tropiezos, pero con determinación. Mateo empezó a ayudar a otros niños con un instinto natural que solo comprenden quienes han cuidado a un niño pequeño. Mariana inició un proyecto comunitario para apoyar a madres solteras vulnerables. Eduardo, ahora con menos horas de cirugía, empezó a dedicarse a formar a jóvenes médicos en el ámbito de la humanización hospitalaria. Y a pesar de todos sus compromisos, intentaban mantener algunos rituales innegociables: la cena familiar sin celulares, el cine los domingos y ese último cuento antes de dormir. A veces era Valeria quien preguntaba: «Cuéntame otra vez sobre el día que Mateo me salvó». Y él, avergonzado, respondía: «Te salvaste a ti mismo, yo solo estaba allí». Pero en el fondo todos lo sabían. Se habían salvado juntos. Con el tiempo el nombre de Mateo empezó a aparecer en lugares que ni siquiera había imaginado. Lo mencionaban en conferencias, en seminarios de medicina humanizada, en cursos de empatía infantil. Pero en casa seguía siendo el mismo niño que arrastraba sus pantuflas por la casa y olvidaba la toalla mojada en la cama. Eduardo insistió en ello. No quería que su hijo se convirtiera en una mascota institucional. Quería que creciera como un niño común y corriente, aunque fuera todo menos común. Una tarde, un periodista intentó entrevistar a Mateo sin permiso. Se presentó en la puerta del hospital con una cámara oculta. Eduardo estaba furioso. Dijo que, si era necesario, cancelaría todo el proyecto. Esto no era un espectáculo, era la vida. Era demasiado delicado para apareciendo en los titulares. Después de eso, el equipo creó reglas estrictas para proteger la imagen de todos los niños involucrados. Y Mateo volvió a su rutina, ajeno al revuelo que crecía en torno a su nombre. A veces, Eduardo se preguntaba qué habría pasado si hubiera ignorado ese tirón en su bata, si hubiera seguido el protocolo, llamado a seguridad, apartado al niño. Bastaba con una reacción diferente en ese instante y todo habría sido diferente. Tal vez Valeria seguía atrapada en su propio cuerpo. Tal vez Mateo estaba en la calle, invisible, silencioso. Tal vez él mismo seguía siendo solo un cirujano respetado y vacío. La idea lo asustaba, no por lo que habría perdido como padre, sino por lo que se habría perdido como ser humano. Aquello que nació del caos, el dolor y lo inesperado se había convertido en lo más importante de su vida. Y así, a veces, incluso sin que nadie lo viera, pasaba por el pasillo donde todo comenzó. Miraba el punto exacto donde el niño lo había tocado y sonreía. Ahí era donde la vida había cambiado, sin previo aviso, sin un manual, con solo un gesto. Mateo crecía rápido. A los 7 años ya demostraba una madurez que a veces dejaba boquiabiertos incluso a los adultos. Era tranquilo, observador y tenía una forma de escuchar que hacía que la gente dijera más de lo que pretendía. Sus maestros lo llamaban viejito y Eduardo se reía. Decía que simplemente había nacido con prisas para comprender el mundo. Valeria, en cambio, conseguía pequeñas victorias diarias. Podía sostener un tenedor, subir escaleras con ayuda
y contar historias inventadas con principio, nudo y desenlace. Pero lo más bonito era verlos juntos. A veces todavía dormían en la misma cama, abrazados. Era un vínculo que ni siquiera el tiempo parecía alterar. Mariana decía que eran dos corazones que se reconocieron antes siquiera de saber lo que era el amor. Eduardo simplemente estaba agradecido de haberlo presenciado todo. Una tarde, mientras esperaban a Mariana con la cena, Mateo le preguntó a Eduardo, ¿crees que soy especial? Eduardo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se sentó a su lado y pensó antes de responder. Creo que eres alguien que tuvo que madurar antes de tiempo. Pero eso no es lo que te hace especial. Lo que te hace especial es que, incluso con todo lo que te faltaba, elegiste amar. Mateo guardó silencio un momento. Luego respondió, es que solo entendemos las cosas cuando las sentimos en carne propia. No sabía lo que era ser visto hasta que Valeria me vio. Eso conmovió a Eduardo, porque era cierto. Nadie había valorado a ese chico antes. Ningún adulto, ningún sistema. Fue una niña sin voz, atrapada en su propio cuerpo, quien lo vio por primera vez. Y en ese encuentro silencioso nacieron dos futuros que nadie podría haber predicho. Una noche, tras un día lleno de sesiones en el hospital y una función escolar en la que Mateo cantó en público por primera vez, Eduardo estaba solo en la cocina lavando los platos. Mariana ya dormía con Valeria en la habitación y la casa estaba en silencio. Mientras enjuagaba los vasos, observó la luz reflejada en la ventana. Pensó en cuántos momentos había perdido en la vida siguiendo solo lo que era correcto a ojos de los demás. Cuántas veces había obedecido las reglas, silenciado su intuición, ignorado sus sentimientos. Pero en ese ciclo, iniciado por un niño frágil y una hija silenciosa, aprendió que lo correcto no siempre se encuentra en los manuales. A veces llega con un simple gesto, como pedirle, déjame intentarlo. Y es allí, en la duda, en la incomodidad, donde la vida ofrece las mayores transformaciones. Se secó las manos, apagó la luz de la cocina y fue a la habitación. Se quedó unos minutos en la puerta, observándolos dormir a los tres. Era imperfecto, era caótico, pero era completo. Era su hogar. Al día siguiente, la administración del hospital llamó a Mateo para recibir un homenaje simbólico, un certificado de agradecimiento entregado por uno de los niños a los que ayudó. Estaba tímido, un poco avergonzado por los aplausos, pero Eduardo notó que le conmovían, no por vanidad. Mateo no era vanidoso, sino porque lo reconocían, porque no era invisible. Después de la ceremonia, mientras caminaban a casa, preguntó, ¿crees que mi madre me vería así hoy? Eduardo le apretó la mano con fuerza y respondió, creo que te ve todos los días, en la forma en que te preocupas por los demás. Mateo asintió en silencio, y allí, en ese paso tranquilo por la acera del barrio, había más paz que cualquier homenaje, porque a veces el verdadero reconocimiento no se encuentra en los premios, sino en la certeza de que estás donde siempre debiste estar. Los años siguientes transcurrieron a su propio ritmo, sin grandes sobresaltos, pero con una profundidad que solo quienes han experimentado un dolor profundo pueden comprender. El ala Mateo Flores se consolidó como un referente nacional. Varios otros hospitales buscaron implementar metodologías similares, tropezando siempre con el mismo punto. No hay estandarización de lo que surge del afecto genuino. El proyecto dio frutos, pero nadie intentó jamás transformar a Mateo en un producto. Esta era una línea que Eduardo se esforzaba por preservar. Ya habían perdido mucho en la vida por la prisa de los demás. No iban a dejar que el amor se convirtiera en un escaparate. Valeria, por su parte, seguía asombrando. A los 9 años, ya leía con fluidez, escribía cuentos y decía que quería ayudar a los niños que hablan no con la boca, sino con los ojos. Era su forma de
explicar lo que sentía en ese momento cuando nadie la entendía, excepto ese niño de ojos grandes que apareció de la nada. En casa, todo llevaba las huellas del viaje. El portarretratos de la estantería los mostraba a los cuatro sonriendo en la playa. El dibujo pegado en el refrigerador era diferente, más colorido, con frases que solo quienes lo habían vivido entenderían. Las chanclas de Mateo seguían siempre desalineadas. Valeria seguía derramando jugo sobre el mantel. Mariana seguía olvidando encender el horno. Y Eduardo, ahora con canas y menos prisa, estaba sentado en el sofá con el periódico en el regazo y la mente en otro lugar, pensando en todo lo que casi no experimentaba. Cuando recordó ese primer día, el tirón en la bata, la cara sucia, la voz firme diciendo, «Déjame, lo intentaré». Seguía sintiendo el escalofrío. No era arrepentimiento, era gratitud, porque en ese momento, incluso sin saberlo, alguien también se había acercado a él. Y a partir de ese momento, todo cambió, no por arte de magia, sino de la forma más humana posible, lentamente, con presencia. Una tarde lluviosa, mientras Mateo y Valeria dibujaban en el suelo de la sala, Mariana encontró una caja vieja en el armario del pasillo. Dentro había fotos de cuando Eduardo aún vivía solo con Valeria y otras de cuando Mateo acababa de llegar. Sus rostros eran diferentes, no por la edad, sino por el peso. Había una tensión visible en las miradas de todos, un silencio capturado en las imágenes. Mariana los llamó, los sentó en el sofá y juntos rememoraron cada etapa, cada parte de su historia. Mateo se miró en las fotos como si fuera otro niño. Valeria se rió de su ropa holgada. Eduardo, de pie en un rincón de la habitación, los observó y pensó en cómo esa vida, antaño tan llena de dudas, se había convertido en un hogar. Y no por los papeles firmados, ni por los honores ni los logros, sino porque, incluso después de tanto, todavía podían sentarse juntos al final de un día cualquiera y reír. Más tarde ese día, cuando todos dormían, Eduardo estaba solo en la sala. La lluvia caía suavemente, golpeando la ventana con un sonido rítmico. Caminó hacia el estante y cogió el libro de Sofía. Lo abrió en la primera página, volvió a leer la dedicatoria y sonrió. Luego guardó el libro, apagó las luces y fue a su habitación. Se detuvo antes de entrar y miró a las tres niñas dormidas, Mariana, Valeria y Mateo. Pensó en todo lo que no fue, en todo lo que pudo haber sido, pero sobre todo agradeció todo lo que fue exactamente como fue, porque algunas historias no necesitan un final feliz como una película, solo necesitan haber sido vividas de verdad, y esta, justo ahí delante de él, lo había sido, con dolor, con tropiezos, con esperanza y con amor. Y por eso, incluso en silencio, sabía que nada de eso sería olvidado. Unos años después, Mateo, que ya tenía 12 años, escribió un texto breve para una actividad escolar. El tema era «Alguien que te cambió la vida». Escribió sobre Valeria. Dijo que ella lo vio cuando nadie más lo vio, y que todo en lo que se convirtió se debió a que ella creyó en él, incluso antes de que él supiera quién era. El texto se publicó en el tablón de anuncios del colegio, pero Eduardo también lo guardó en una carpeta de su computadora, donde guardaba sus recuerdos más importantes. Era sencillo, sin adornos, pero tenía la fuerza de alguien que lo había vivido todo en carne propia. Valeria leyó el texto a su lado, riendo tímidamente, y luego dijo en voz baja: «Pero tú fuiste quien me enseñó a caminar». Y Mateo respondió con la mayor sinceridad posible: «Aprendimos juntos». Eso quedó grabado en la memoria de Eduardo, porque eso era todo. No hubo salvador, ningún hacedor de milagros. Había dos mundos divididos que, al encontrarse, se completaron. La vida continuó, con días buenos, días difíciles, noches febriles, risas en la cocina,
cuentas por pagar, abrazos inesperados y silencios necesarios. Ninguna historia verdadera se compone solo de clímax, pero esta, incluso con sus imperfecciones, estaba completa. Las cicatrices permanecieron, visibles o no, pero aprendieron a vivir con ellas. No había una lección predefinida, ningún manual de superación, solo la certeza de que algo mucho mayor sucedió cuando Eduardo permitió que lo improbable entrara por esa puerta. Y así, hasta el día de hoy, cuando recorre los pasillos del hospital y pasa junto al letrero que dice «Ala Mateo Flores», no piensa en todo lo que le dieron al niño, piensa en todo lo que recibieron de él, porque al final fue un niño invisible quien enseñó a todos allí lo que realmente significa ver, oír y quedarse. A veces, los gestos más grandes provienen de quienes menos se esperan. Un niño olvidado por todos transformó no solo la vida de un niño, sino la de toda una familia y la de un hospital entero, porque al final no fue la medicina la que lo curó, fue el vínculo. ¿Crees que el amor puede reescribir el futuro? Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que aún hay esperanza. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras y los milagros silenciosos de la historia.